En un mundo cada vez más ruidoso, donde todos quieren ser escuchados, pocos saben escuchar realmente. La comunicación moderna está llena de voces que se cruzan, mensajes que se solapan y opiniones que chocan. Pero entre todo ese ruido, hay una habilidad poderosa que pasa desapercibida, la capacidad de callar, observar y entender antes de actuar o responder. Escuchar no es solo oír lo que alguien dice. Escuchar es comprender las intenciones detrás de las palabras, leer entre líneas, captar miedos, ambiciones y necesidades que muchas veces no se expresan con la boca. Es una herramienta de control, de dominio emocional y de influencia silenciosa. Y aunque puede sonar contradictorio, a veces, quien menos habla, es quien más manda. Esta idea no es nueva. Aparece una y otra vez en los textos clásicos sobre el poder, especialmente en aquellos escritos por Nicolás Maquiavelo. No vamos a hablar aquí de su vida ni de su época, sino de sus enseñanzas, reinterpretadas para ti, en el presente. Maquiavelo entendía que el verdadero gobernante no es siempre el que habla más fuerte, sino el que sabe cuándo hablar y, sobre todo, cuándo callar. El líder efectivo no necesita llenar el espacio con palabras. Su presencia basta. Su silencio puede intimidar, su paciencia puede confundir, su atención puede revelar más de lo que cualquier discurso podría ocultar. En este sentido, escuchar no es una virtud pasiva, es una estrategia activa de poder. A lo largo de este guión, exploraremos cómo convertir la escucha en una herramienta estratégica. Veremos cómo usar el silencio para obtener ventaja, cómo interpretar lo que no se dice, cómo gobernar desde la observación, cómo defenderte con preguntas y cómo entrenar tu mente para dominar esta habilidad tan subestimada. Porque hoy en día, más que nunca, el arte de escuchar sin hablar es una forma de liderazgo invisible, pero profundamente efectiva. Quien escucha bien, entiende mejor. Quien entiende mejor, decide mejor. Y quien decide mejor, tiene mayores posibilidades de ganar. En este video, te invito a adentrarte en esa filosofía práctica del silencio como arma, como escudo y como puerta hacia el control real de cualquier situación. La fuerza del silencio como arma de dominación. El silencio no siempre es señal de debilidad. De hecho, en muchas ocasiones, es justo lo contrario. El silencio bien usado puede ser una forma de control, de dominación emocional, de ventaja psicológica. No se trata solo de callar, sino de saber cuándo hacerlo, cómo usar ese espacio vacío de palabras para ganar terreno, influir o incluso manipular sin decir una sola frase. Imagina una situación donde alguien te está presionando. Tal vez en una reunión laboral, en una conversación tensa o en medio de una discusión personal. Tu instinto natural es responder rápido, defender tus ideas, mostrar firmeza. Pero ¿qué pasa si no respondes? ¿Qué ocurre cuando simplemente guardas silencio? El otro comienza a sentirse incómodo. Siente que no tiene control sobre la situación. Empieza a dudar. A veces hasta cambia su discurso, o baja el tono, o intenta justificarse. Porque el silencio genera inseguridad en quien habla. Y eso, en términos maquiavélicos, es poder puro. Escuchar sin hablar no es pasividad. Es acción contenida. Es estrategia. Es el arte de dejar que los demás se muestren, se desgasten, se descubran. Mientras tú permaneces tranquilo, analizando, midiendo, calculando. Quien escucha mucho y habla poco, suele tener más información, más tiempo para pensar y más opciones para actuar. En el mundo del liderazgo, del control y de la negociación, el silencio es una herramienta fundamental. No necesitas llenar cada pausa con palabras. Algunas veces, simplemente estar presente, atento y callado, es suficiente para tomar el control de una situación. Muchas personas temen al silencio porque piensan que deben llenarlo. Piensan que si no están hablando, están perdiendo terreno. Pero no es así. En muchos casos, mientras más callado estás, más respeto generas. Porque el silencio muestra autocontrol, seguridad interna y capacidad de reflexión. Además, el silencio permite que los demás digan cosas que tal vez no dirían si estuvieras constantemente interrumpiendo o reaccionando.
Puedes aprender mucho de alguien solo observando cómo actúa cuando cree que no estás prestando atención. O mejor aún, cuando sabe que sí la estás prestando, pero no dice nada. Un líder verdadero no necesita demostrar poder con palabras. Su presencia basta. Su mirada, su postura, su paciencia. Eso transmite autoridad. Porque hay algo muy poderoso en quien no habla demasiado, se le percibe como alguien que tiene mucho que decir, pero elige cuándo hacerlo. ¿Alguna vez has notado cómo en una reunión, la persona que menos habla es la que más atención recibe cuando finalmente toma la palabra? Esa es una prueba clara del poder del silencio estratégico. No solo capta la atención, también aumenta el valor de lo que se dice después. Por eso, uno de los primeros pasos hacia el dominio del arte de escuchar sin hablar es aprender a dominarte a ti mismo. Controlar el impulso de responder de inmediato. Evitar caer en provocaciones verbales. Mantener la calma aunque todo a tu alrededor esté moviéndose rápido. Ese autocontrol es una forma de disciplina mental. Y como cualquier habilidad, puede entrenarse. Puedes empezar por pequeños ejercicios diarios. Por ejemplo, cuando alguien te hable, espera unos segundos antes de responder. Escucha toda la idea. Observa el tono, el lenguaje corporal, la intención. Luego decides si realmente necesitas contestar o si es mejor quedarte en silencio. Otra práctica útil es participar en conversaciones sin intervenir. Simplemente escuchar, asentir, mantener contacto visual. Verás que mucha gente empieza a sentirse extraña, incluso nerviosa, ante tu presencia callada. Algunos se sienten obligados a explicarse más de lo necesario. Otros, al no recibir reacciones tuyas, empiezan a dudar de sus propias palabras. Y ahí es donde aparece el poder del silencio. No solo te da información, también te da influencia. Porque cuando finalmente decides hablar, lo haces desde una posición más fuerte. Con más claridad. Con más peso. Esto no significa que debas callar siempre. Ni que evitar hablar sea la solución a todo. Más bien, se trata de entender que el silencio es una opción estratégica. Que puede usarse en momentos clave para obtener ventaja. Para medir situaciones. Para conocer a quienes te rodean. También es importante diferenciar entre el silencio defensivo y el silencio ofensivo. El primero surge del miedo, de la inseguridad, del deseo de no enfrentar algo. El segundo nace del cálculo, de la decisión consciente de no actuar todavía, de esperar el momento exacto para moverse. Quien domina el arte del silencio estratégico sabe cuándo usar ambos tipos. Sabe cuándo retirarse y cuándo avanzar. Sabe cuándo fingir indiferencia y cuándo sorprender con una respuesta precisa. Una de las grandes enseñanzas de Maquiavelo es que el poder no reside solo en lo que se ve, sino en lo que se maneja en la sombra. Y el silencio es una sombra perfecta. Nadie sospecha de quien no habla. Pero quien escucha con atención puede ver todo lo que otros dejan escapar sin darse cuenta. Por eso, el primer paso para dominar esta habilidad es aceptar que no tienes que hablar siempre. Que no es necesario defender cada punto. Que a veces, callar es la mejor forma de responder. Poco a poco, conforme practiques el silencio como herramienta, notarás cómo empiezas a entender mejor a quienes te rodean. Comenzarás a captar señales que antes pasaban desapercibidas. Empezarás a reconocer patrones de comportamiento, motivaciones ocultas, deseos no expresados. Y eso te dará una ventaja enorme. Porque entender a los demás sin que ellos entiendan que les estás entendiendo, es una forma muy efectiva de mantener el control. También notarás que hay personas que se incomodan con tu silencio. Pueden llegar a sentirse amenazadas, inseguras o incluso irritadas. Eso es normal. Muchos están acostumbrados a que les respondas, a que les des retroalimentación inmediata. Cuando eso no sucede, pierden el control de la situación. No temas generar esa incomodidad. No es negativa. Es parte del proceso. El silencio bien usado no es cruel, es sabio. Es una forma de respetar tu propio ritmo, de proteger tu energía y de elegir cuándo y cómo quieres intervenir.
A medida que avances en este camino, irás viendo cómo tu presencia cambia. Cómo la gente empieza a escucharte más, no porque hables más, sino porque has aprendido a hablar menos y con mayor impacto. Porque el verdadero poder no está en la cantidad de palabras que dices, sino en la calidad de lo que eliges compartir. Y a veces, lo más poderoso que puedes hacer es no decir nada. Así que, ¿estás dispuesto a probarlo? ¿Listo para comenzar a usar el silencio como herramienta de dominación emocional, social y profesional? En el próximo tema a tratar, profundizaremos en otra dimensión clave de este arte, como leer entre líneas y comprender más allá de lo dicho. Porque escuchar no es solo oír palabras. Es interpretar lo que hay detrás de ellas. Hasta ahora ya has recorrido un camino importante. Ahora sabes que el silencio no es ausencia de poder, sino una forma refinada de ejercerlo. Una herramienta que, si la dominas, puede cambiar por completo tu manera de interactuar con el mundo. Leer entre líneas, comprender más allá de lo dicho. Cuando alguien te habla, lo que dice es solo una parte de lo que realmente quiere comunicar. Las palabras son importantes, sí, pero también pueden ser engañosas. Lo que revela de verdad su estado emocional, sus intenciones o sus verdaderos deseos está muchas veces fuera del lenguaje verbal. Por eso, aprender a leer entre líneas es una habilidad fundamental si quieres dominar el arte de escuchar sin hablar. Porque escuchar bien no solo significa captar lo que se dice, sino también interpretar lo que no se dice, entender lo que se siente y predecir lo que se busca. Imagina que estás en una conversación importante. Alguien te asegura que todo está bien, que confía en ti, que está dispuesto a colaborar contigo. Pero al mismo tiempo, evita tu mirada, cruza los brazos o responde demasiado rápido. ¿Crees que sus palabras reflejan realmente lo que piensa? No necesariamente. Y ahí es donde entra en juego tu habilidad para interpretar más allá de lo evidente. Porque el cuerpo habla mucho antes que la boca. La postura, el tono, la velocidad de respuesta, incluso el silencio prolongado, dicen mucho sobre lo que una persona realmente siente o piensa. En el mundo real, muchas decisiones importantes no se toman basándose únicamente en lo que se dice. Se toman considerando lo que se percibe. El miedo en la voz. La duda en una pausa. El deseo en una mirada fugaz. La tensión en un gesto. Todo eso forma parte de una conversación que transcurre en paralelo a la que se escucha. Quien domina esta habilidad puede anticiparse a reacciones, evitar conflictos innecesarios, descubrir oportunidades ocultas y, sobre todo, mantener el control de la situación sin necesidad de intervenir demasiado. La clave está en observar. No solo escuchar, sino observar. Escuchar con los ojos, con la piel, con el instinto. Prestar atención a detalles sutiles que muchos pasan por alto. Y luego, usar esa información para tomar mejores decisiones. Esto no es magia. Es entrenamiento. Es práctica constante. Es aprender a notar cuando algo no cuadra. Cuando hay una contradicción entre lo que se dice y cómo se dice. Entre lo que se promete y cómo se mueve el cuerpo. Muchas personas creen que están comunicando sinceridad, cuando en realidad están mostrando resistencia. Creen que están convenciendo, cuando en realidad están revelando inseguridad. Y tú, como oyente estratégico, tienes la ventaja de verlo todo sin mostrar tus cartas. Un buen ejemplo es cuando alguien intenta convencerte de algo insistiendo demasiado. Repite argumentos, cambia el tono, empieza a justificarse sin haber sido cuestionado. En lugar de ganar puntos, pierde credibilidad. Y tú, simplemente escuchando y observando, puedes ver que está tratando de compensar una falta de seguridad con exceso de palabras. Otro caso común es cuando alguien te dice que no le importa algo, pero actúa de forma extraña después. Evita el tema, cambia de humor o se muestra distante. Ahí está la prueba de que sí le importa, aunque no lo diga. Y tú, por estar atento, entiendes más de lo que te cuentan. Esta habilidad es especialmente útil en situaciones de negociación, liderazgo o relaciones personales complejas. Porque te permite conocer al otro sin necesidad de preguntar directamente.
Puedes descubrir que necesita, que teme, que espera, sin que lo declare abiertamente. Y esto, desde una perspectiva maquiavélica, es poder puro. Porque mientras más sepas del otro, más opciones tendrás para influir, manejar o incluso manipular la situación a tu favor. Pero no se trata de manipulación negativa. Se trata de entender mejor a quienes te rodean para interactuar con mayor inteligencia. Para saber cuándo apoyar, cuándo insistir, cuándo callar y cuándo actuar. Una de las formas más efectivas de practicar este tipo de lectura es hacerlo en situaciones cotidianas. En una charla informal, en una reunión laboral, en una conversación familiar. Empieza por observar pequeños detalles, la forma en que alguien responde, el tiempo que tarda en contestar, si se ríe nervioso, si repite palabras, si cambia de posición. Con el tiempo, irás notando patrones. Reconocerás cuando alguien está incómodo, interesado, molesto o mentiroso. Y podrás adaptarte a eso sin necesidad de forzar nada. Simplemente ajustando tu actitud, tu pregunta o tu silencio. También es útil prestar atención a cómo las personas reaccionan ante tus propias palabras. Si mencionas algo y ven una cara diferente, si hacen una pausa larga, si responden con evasivas. Todo eso te da información valiosa sobre lo que están pensando o sintiendo. A veces, incluso una simple mirada puede decirte más que un discurso completo. Por eso, uno de los hábitos más poderosos que puedes cultivar es el contacto visual consciente. No fijarte en el vacío, sino observar las expresiones faciales, la dirección de la mirada, la intensidad del contacto. El rostro humano es una herramienta muy expresiva. Aunque queramos ocultar emociones, muchas veces se filtran por microexpresiones que duran milisegundos. Quien sabe buscarlas, las encuentra. Además del lenguaje corporal, otro elemento clave es el tono de voz. No solo lo que se dice, sino cómo se dice. Una misma frase puede transmitir seguridad o inseguridad, interés o indiferencia, alegría o tristeza, dependiendo del tono usado. Escuchar con atención el tono te ayuda a identificar emociones reales detrás de las palabras. Te permite distinguir entre una afirmación sincera y una que se hace por compromiso. Entre una disculpa genuina y una que solo se dice por obligación. También es útil observar cuánto espacio ocupan las personas al hablar. Quienes se sienten seguras tienden a abrirse, a usar más gestos amplios, a sentarse erguidas. Quienes se sienten inseguras o amenazadas tienden a encorvarse, cruzar brazos o piernas, reducir su presencia física. Todo esto forma parte de una comunicación inconsciente que revela mucho más que las palabras mismas. Entonces, ¿cómo entrenas esta habilidad? Empezando por estar presente. Por no distraerte con tus propios pensamientos cuando alguien te habla. Por enfocarte en lo que ves y sientes, no solo en lo que oyes. También puedes practicar en entornos públicos. Observa a la gente caminar, hablar, reír. Mira cómo se comportan en grupos, cómo reaccionan a distintas situaciones. Con el tiempo, empezarás a reconocer patrones universales de conducta humana. Y lo más importante, hazlo sin juzgar. No se trata de criticar a otros, sino de entenderlos mejor. De mejorar tu capacidad de interacción y de toma de decisiones. De convertirte en alguien que escucha bien, comprende más y actúa con precisión. Porque cuando aprendes a leer entre líneas, ya no solo escuchas palabras. Escuchas emociones. Escuchas intenciones. Escuchas necesidades. Y eso te da una ventaja enorme en cualquier relación. Así que recuerda, el arte de escuchar sin hablar no termina en el silencio. Va más allá. Se extiende hacia la percepción, la interpretación, la anticipación. Hacia el entendimiento profundo de quienes nos rodean. Escuchar para gobernar, el líder que no habla mucho, manda más. El liderazgo no siempre se muestra con grandes discursos, órdenes estrictas o decisiones rápidas. De hecho, muchas veces, el verdadero líder no necesita decir mucho para que todos sepan que está al mando. El líder efectivo es aquel que escucha más de lo que habla. Que observa antes de actuar. Que entiende el ambiente antes de tomar una decisión.
Porque el verdadero control no viene de imponer tu voz, sino de dominar la situación con calma, con inteligencia y con paciencia. Escuchar no es una debilidad en un líder. Es una fortaleza. Es una forma de recopilar información, de medir emociones, de anticipar reacciones. Es una herramienta de poder que pocos dominan, pero que todos pueden aprender. Un líder que escucha bien, conoce a su equipo. Sabe quién es ambicioso, quién es leal, quién se siente inseguro. Sabe quién está dispuesto a ayudar y quién podría traicionar en el momento menos esperado. Porque escuchar no solo es oír palabras, es captar emociones, miedos, motivaciones. Y eso le da una ventaja enorme. Porque mientras los demás hablan, él entiende. Mientras otros discuten, él decide. Mientras otros se dejan llevar por impulsos, él se mantiene en control. Un buen líder no necesita demostrar su poder constantemente. Su presencia basta. Su silencio puede ser más fuerte que una orden. Su mirada puede ser más clara que un discurso. Su paciencia puede ser más efectiva que la prisa. Por eso, el líder que domina el arte de escuchar sin hablar tiene una ventaja estratégica. No solo conoce a su equipo, también controla el ritmo de la conversación, la dinámica del grupo y el rumbo de las decisiones. Imagina una reunión de trabajo. Todos hablan al mismo tiempo. Algunos discuten. Otros intentan imponer ideas. Hay tensión. Hay desorden. Y en medio de todo eso, está el líder. Tranquilo. Atento. Callado. Él escucha. Observa quién se impone, quién se queda callado, quién se siente desplazado. Nota quién tiene razón y quién solo quiere ganar una discusión. Mide el tono de voz, la postura corporal, el lenguaje implícito. Y cuando finalmente habla, lo hace con precisión. Con autoridad. Con conocimiento. Porque ha escuchado lo suficiente como para saber qué es lo mejor para el grupo. Esa es la verdadera esencia del liderazgo estratégico. No basar decisiones en lo que uno mismo quiere decir, sino en lo que se ha escuchado. Porque el líder que escucha, no actúa al azar. Actúa con información, con claridad, con ventaja. Este tipo de liderazgo no solo genera respeto, también genera confianza. Porque la gente percibe que el líder entiende sus necesidades, sus preocupaciones, sus deseos. No solo oye, comprende. Y eso crea una conexión poderosa. Pero también hay algo más, el líder que escucha, no solo comprende a los demás, también se protege. Porque escuchar es una forma de evitar errores. De no caer en provocaciones. De no reaccionar sin conocer todos los datos. Un líder que habla demasiado, expone demasiado. Sus debilidades, sus dudas, sus emociones. Un líder que escucha, mantiene su estrategia en secreto. Deja que los demás se muestren, mientras él se mantiene en control. Por eso, el verdadero poder no está en la palabra, sino en la pausa. No está en la reacción, sino en la reflexión. No está en hablar, sino en saber cuándo hacerlo. Además, escuchar es una forma de delegar sin perder el control. Muchas veces, el líder no necesita estar en cada decisión. Basta con que escuche a quienes están a su cargo y luego guíe con pequeñas correcciones, con sugerencias sutiles, con preguntas inteligentes. Porque una buena pregunta puede mover más que una orden directa. Puede hacer que alguien llegue a la conclusión que tú ya sabías, sin que se sienta controlado. Eso es liderazgo real. No imponer, sino guiar. Y esto no solo funciona en el ámbito laboral. También en el personal, en relaciones familiares, en equipos deportivos, en cualquier grupo donde haya una figura de autoridad. El líder que escucha, no solo manda más, también dura más. Porque no se desgasta con conflictos innecesarios. No se agota en discusiones sin sentido. No se pierde en la presión del momento. Él se mantiene centrado. Se mueve con calma. Actúa con precisión. Y eso lo convierte en alguien confiable, respetado, incluso temido. Porque hay algo que el mundo no entiende bien,
el silencio no es ausencia de poder. Es concentración de poder. Es control. Es autoridad. Es el arte de dominar sin necesidad de demostrarlo. Entonces, ¿cómo entrenas esta forma de liderazgo? Primero, aprendiendo a escuchar sin interrumpir. Segundo, observando antes de actuar. Tercero, midiendo tus palabras para que cada una tenga peso. Empieza por no responder de inmediato. Deja que los demás hablen. Deja que se muestren. Deja que se descubran. Y cuando finalmente tomes la palabra, hazlo con claridad y con propósito. También puedes practicar en situaciones cotidianas. En una conversación con un compañero de trabajo, en una charla con un familiar, en una reunión informal. Escucha más de lo que hablas. Observa más de lo que actúas. Y verás cómo empiezas a entender mejor a quienes te rodean. Con el tiempo, desarrollarás una habilidad poderosa, la de tomar el control sin necesidad de imponerte. De guiar sin gritar. De liderar sin hablar demasiado. Porque liderar no es solo dar órdenes. Es comprender. Es anticiparse. Es saber cuándo actuar y cuándo quedarse en silencio. Y eso es lo que separa a un buen líder de un líder extraordinario. La capacidad de escuchar, de entender y de actuar en el momento preciso. Así que recuerda, el verdadero poder no siempre se ve. A veces se escucha. Otras veces, simplemente se siente. Pero siempre está presente en quien sabe escuchar. La escucha como estrategia de defensa y contraataque. En medio de un enfrentamiento, ya sea verbal, emocional o incluso profesional, muchos piensan que la mejor forma de ganar es responder rápido, atacar primero, mostrar fuerza inmediata. Pero eso no siempre es cierto. A veces, la mejor defensa no es un golpe, sino una pausa. No es una respuesta rápida, sino un momento de silencio calculado. Porque cuando escuchas antes de reaccionar, obtienes información. Y esa información puede convertirse en tu mejor arma. La escucha estratégica no solo te ayuda a comprender al otro, también te protege de errores impulsivos, de caer en provocaciones y de exponerte demasiado ante alguien que busca debilitarte. Imagina que estás en una situación delicada. Tal vez una confrontación laboral, una discusión personal o incluso una negociación tensa. Alguien te está presionando, intentando hacerte reaccionar, llevarte a un terreno incómodo. Si respondes de inmediato, das ventaja. Dejas ver tus emociones, tus puntos débiles, tus límites. Pero si callas, si escuchas, si dejas que el otro se muestre por completo, entonces tomas el control. Porque quien habla mucho revela más de lo que cree. Sus intenciones, sus miedos, sus necesidades. Y tú, simplemente observando, puedes captarlo todo sin mostrar nada. Esa es la clave del poder silencioso. Mientras otros se mueven rápido, tú te mantienes firme. Mientras ellos buscan agitarte, tú permaneces tranquilo. Y en ese contraste, aparece tu ventaja. Escuchar en momentos de tensión no es fácil. Requiere autocontrol, paciencia y una mente entrenada para no caer en provocaciones. Pero cuando logras hacerlo, empiezas a dominar la situación desde dentro. No necesitas gritar para ser escuchado. A veces basta con quedarte en silencio para que los demás entiendan que no están frente a alguien fácil de manejar. Un buen ejemplo es cuando alguien intenta manipularte con palabras duras o acusaciones. Muchas personas reaccionan defendiéndose de inmediato, dando explicaciones, justificándose. Pero eso solo le da poder al otro. Le confirma que te afectó. Que tienes algo que ocultar. Que quieres demostrar que no eres culpable. Sin embargo, si escuchas sin reaccionar, si dejas que termine su discurso, si no muestras emoción, entonces cambias la dinámica. El otro empieza a dudar. Se siente inseguro. Tal vez hasta baja el tono o empieza a justificar sus propias palabras. Porque el silencio bien usado no es pasivo. Es activo. Es una forma de decir no te tengo miedo sin abrir la boca. Y esto no solo funciona en situaciones personales. También en ambientes laborales,
políticos o sociales donde hay conflicto de intereses. Donde alguien quiere ganar terreno, influir o incluso herirte. Cuando escuchas sin hablar, no solo evitas caer en trampas verbales, también das tiempo a tu mente para procesar. Para analizar. Para encontrar la mejor forma de responder, si es necesario. Muchas veces, no hace falta responder. Basta con dejar que el otro se desgaste solo. Con el tiempo, aprenderás que muchas personas pierden fuerza cuando ven que no obtienen la reacción esperada. También es útil en negociaciones difíciles. Cuando alguien intenta imponer condiciones, amenazar con retirarse o usar presión psicológica. Si escuchas con calma, sin mostrar ansiedad, sin apurarte por contestar, envías un mensaje claro, no estás desesperado. Y eso, en cualquier negociación, es una posición muy fuerte. Porque quien no necesita ganar ahora, tiene más posibilidades de ganar en el momento adecuado. Además, escuchar antes de actuar te permite identificar errores en las palabras del otro. Contradicciones, promesas vacías, mentiras mal construidas. Cosas que tal vez no notarías si hubieras reaccionado de inmediato. Porque cuando escuchas con atención, empiezas a ver patrones. Ves cuando alguien repite argumentos porque no tiene nuevos. Ves cuando cambia de tono porque está nervioso. Ves cuando insiste demasiado porque no está seguro de sí mismo. Y ahí es donde entras tú. Con calma. Con claridad. Con una pregunta precisa, una observación puntual o incluso con un nuevo silencio que haga tambalear al otro. Porque no se trata de callar por miedo. Se trata de callar por estrategia. De escuchar para entender. De entender para actuar con precisión. Otra ventaja del silencio en momentos de conflicto es que evita que digas cosas que luego lamentes. ¿Cuántas veces hemos visto cómo una persona dice algo en caliente que arruina una relación, una oportunidad o un proyecto? El silencio estratégico te protege de eso. Te da espacio para reflexionar, para medir consecuencias, para decidir si vale la pena hablar o si es mejor mantenerse en reserva. Por eso, uno de los hábitos más útiles que puedes cultivar es el de escuchar antes de responder. No solo en conflictos, sino en cualquier conversación importante. Porque cada palabra que pronuncias tiene peso. Y si no la usas bien, puede volverse contra ti. También es útil en redes sociales, donde muchas personas reaccionan rápido, publican sin pensar, responden sin medir. Ahí, el verdadero poder lo tienen quienes saben cuándo intervenir y cuándo ignorar. Porque muchas veces, la mejor forma de ganar una batalla digital es no pelearla. Dejar que otros se muestren, que digan más de lo que deberían, que se descubran solos. Y tú, simplemente escuchando, entiendes quién realmente tiene poder y quién solo quiere parecerlo. Así que recuerda, el arte de escuchar sin hablar no es solo una habilidad comunicativa. Es una herramienta de defensa. Una forma de protegerte de manipuladores, mentirosos y enemigos encubiertos. Es una forma de salir ileso de situaciones peligrosas. De evitar conflictos innecesarios. De revertir escenarios desfavorables sin levantar la voz. Porque mientras otros luchan con palabras, tú ganas con silencio. Mientras ellos se mueven rápido, tú avanzas con calma. Mientras ellos se muestran, tú te mantienes en control. Y eso, en cualquier tipo de guerra, ya sea verbal, emocional o profesional, es tener ventaja. Como entrenar tu mente para escuchar antes de actuar. Hasta ahora has aprendido que escuchar no es solo oír. Es una forma de control, de comprensión profunda, de liderazgo silencioso y de defensa estratégica. Pero conocer estos conceptos no basta. Para dominar el arte de escuchar sin hablar, necesitas convertirlo en un hábito. En una práctica diaria. En una forma natural de interactuar con el mundo. Porque si no lo entrenas, se queda como una idea interesante, pero sin aplicación real. El primer paso es entender que escuchar bien requiere disciplina mental. Al igual que cualquier músculo, tu capacidad de atención debe fortalecerse poco a poco. No se trata de cambiar todo de inmediato, sino de construir nuevas formas de pensar y reaccionar. Empieza por algo sencillo, escucha más y habla menos.
En tus conversaciones cotidianas, proponte a dejar que el otro termine de hablar antes de responder. Escucha toda la idea. Observa el tono, la postura, la intención. Y luego decide si realmente necesitas intervenir. Muchas veces, no es necesario decir nada. Simplemente asentir, mantener contacto visual, hacer una pausa. Eso genera respeto, transmite seguridad y te da tiempo para procesar lo que se acaba de decir. Otra práctica útil es participar en conversaciones sin intervenir. Solo observar. Ver cómo las personas se expresan, cómo reaccionan ante preguntas, cómo manejan el espacio verbal. Esto te ayudará a entender mejor a quienes te rodean y a reconocer patrones de comportamiento. También puedes practicar en entornos públicos. En reuniones laborales, en charlas informales, incluso en redes sociales. Observa quién domina la conversación, quién se calla, quién interrumpe. Nota qué tipo de lenguaje usan, cómo reaccionan cuando alguien los cuestiona o les pone límites. Con el tiempo, empezarás a reconocer señales importantes. Quien intenta llamar la atención, quien busca validación, quien tiene miedo de ser ignorado. Y tú, simplemente escuchando, podrás adaptarte a eso sin necesidad de forzar nada. Una herramienta poderosa es el autocontrol emocional. Muchas veces queremos responder rápido porque sentimos emoción, enojo o incomodidad. Pero si logras frenar esa reacción inicial, ganas claridad. Antes de hablar, hazte una pregunta: ¿realmente necesito decir algo ahora? A veces, la mejor respuesta es no dar ninguna. O al menos, no de inmediato. Esto no significa que debas callarte siempre. Más bien, que debes aprender a elegir cuándo hablar y cuándo quedarte en silencio. Porque cada palabra que pronuncias tiene peso. Y si no la usas con inteligencia, puede volverse contra ti. Por eso, uno de los hábitos más útiles que puedes cultivar es el de hacer una pausa antes de responder. No contestes de inmediato. Deja que pase un segundo. Respira. Mide la situación. Y luego decide si vale la pena hablar. Esta pequeña pausa te da ventaja. Te permite analizar, filtrar emociones y responder con mayor precisión. Además, proyecta calma, control y autoridad. Otra forma de entrenar esta habilidad es mediante la escucha activa. Esto significa no solo oír palabras, sino prestar atención completa a quien habla. Mantener contacto visual, asentir, hacer pequeños gestos de interés. Mostrar que estás presente. No se trata de fingir atención, sino de generarla. De enfocarte realmente en lo que la otra persona dice, sin distraerte con tus propios pensamientos. Cuanto más presente estés, más información captarás. Empezarás a notar detalles sutiles, una voz que cambia de tono, una pausa larga, una mirada fugaz. Todo eso te ayuda a comprender más allá de las palabras. Además, esto también mejora tus relaciones personales y profesionales. Porque cuando alguien siente que lo escuchas de verdad, se conecta contigo de otra manera. Se siente valorado, comprendido, incluso protegido. Y eso te da influencia. No por imponer tu opinión, sino por crear confianza. Por mostrar que tienes la capacidad de entender sin juzgar, de escuchar sin interrumpir, de actuar con inteligencia emocional. Un buen ejercicio es grabarte mientras hablas. Escucha cómo suenas, cómo te expresas, si tiendes a interrumpir, si hablas demasiado rápido o si dejas espacios para que otros intervengan. Esto te ayudará a identificar áreas de mejora. También puedes pedir retroalimentación a personas de confianza. Pregúntales cómo perciben tu forma de comunicarte. Si creen que escuchas bien, si sienten que les prestas atención o si piensan que necesitas mejorar en ese aspecto. La honestidad de otros puede darte una visión más clara de cómo eres percibido. Y eso te permite ajustar tu estilo de comunicación de forma consciente. Otro punto clave es aprender a resistir la presión del momento. Hay situaciones donde parece que debes responder ya, tomar una decisión rápida, defender tu posición. Pero muchas veces, eso es una trampa. Quien te presiona quiere que reacciones sin pensar.
Quiere que digas algo que después lamentes. Quiere llevarte a un terreno incómodo para sacarte ventaja. Pero si mantienes la calma, si tomas un segundo para respirar, si eliges no hablar de inmediato, entonces recuperas el control. Dejas de reaccionar y empiezas a actuar con propósito. Esa resistencia mental se entrena con práctica. Con pequeños ejercicios diarios. Con decisiones pequeñas que van sumando. Como no contestar de inmediato un mensaje difícil, o no intervenir en una discusión hasta estar seguro de lo que quieres decir. También es útil trabajar en tu inteligencia emocional. Cuanto más conoces tus emociones, más fácil te será controlarlas. Podrás identificar cuando estás molesto, nervioso o inseguro y evitar que eso afecte tu forma de comunicarte. Porque muchas veces no es lo que decimos lo que nos mete en problemas, sino cómo lo decimos. Una palabra correcta, dicha con enojo, puede sonar como una agresión. Un comentario neutral, dicho con ansiedad, puede parecer inseguridad. Entonces, además de escuchar bien a los demás, también debes aprender a escucharte a ti mismo. A reconocer tus estados internos y a regularlos antes de actuar. Por último, recuerda que este arte no se domina en un día. Es un proceso. Requiere paciencia, constancia y voluntad de seguir mejorando. Pero cada paso que das en esta dirección te acerca más a convertirte en alguien que no solo escucha, sino que entiende, influye y lidera desde el silencio. Así que, ¿qué puedes hacer hoy para comenzar a entrenar esta habilidad? Empieza por una sola conversación. Decide escuchar más de lo habitual. Dejar que el otro hable sin interrumpir. Observar antes de responder. Y verás cómo empiezas a notar diferencias. Con el tiempo, esto se convertirá en una parte natural de ti. No tendrás que esforzarte por recordarlo. Será tu forma de estar en el mundo. Y eso te dará una ventaja enorme. Porque en un mundo lleno de ruido, quien sabe escuchar, se hace escuchar. Llegamos al final de este video. Pero en realidad, es solo el comienzo. Porque dominar el arte de escuchar sin hablar no es algo que se termine al leer estas palabras. Es algo que empieza ahora, cuando decides aplicarlo en tu vida real, en tus conversaciones cotidianas, en tus decisiones importantes, en tus relaciones personales y profesionales. No se trata de cambiar quién eres, sino de ampliar tus herramientas. De aprender a usar el silencio como aliado, no como ausencia. De descubrir que hay momentos en los que callar no es rendirse, sino avanzar con inteligencia. En un mundo que valora tanto la palabra, puede parecer contradictorio decir que el verdadero poder muchas veces reside en el silencio. Pero si has seguido hasta aquí, ya sabes que no es una contradicción. Es una verdad oculta bajo el ruido. Quien domina la escucha estratégica no necesita llenar cada espacio con su voz. Sabe que hay fuerza en la pausa, claridad en la observación, ventaja en la paciencia. Sabe que entender antes de actuar le da control sobre cualquier situación. Y esto no significa reprimirse ni evitar expresarse. Al contrario. Quien escucha bien, habla mejor. Porque sus palabras están cargadas de información, de intención, de propósito. No habla por hablar. Habla porque tiene algo que decir. Esa es la diferencia entre alguien que simplemente está presente y alguien que realmente manda sin necesidad de gritar. Aprender a escuchar así requiere práctica, sí. Requiere disciplina, autocontrol, voluntad de mejorar día a día. Pero también trae beneficios inmediatos. Mejores decisiones. Relaciones más profundas. Mayor influencia sin imponerse. Puedes empezar desde hoy. En tu próxima conversación, proponte a escuchar más de lo habitual. Deja que el otro termine de hablar. Observa su lenguaje corporal, su tono, sus emociones. Y luego decide si vale la pena intervenir. Verás cómo poco a poco empiezas a notar cambios. Cómo las personas empiezan a valorar más tu presencia. Cómo empiezas a captar cosas que antes pasaban desapercibidas. Cómo tomas mejores decisiones porque tienes más información. Porque eso es lo que hace el buen oyente, entiende antes de decidir. Recoge datos antes de actuar.
mide antes de moverse. Y en ese proceso, construye autoridad. No por imponerse, sino por demostrar control. Por mostrar inteligencia emocional. Por proyectar calma en medio del caos. Así que esta no es una despedida. Es una invitación. A seguir practicando. A seguir escuchando. A seguir aprendiendo. Porque el arte de escuchar sin hablar no es solo una habilidad comunicativa. Es una forma diferente de ver el mundo. De interactuar con él. De liderarlo desde la sombra, sin necesidad de brillar primero. Recuerda siempre esto: quien escucha bien, entiende mejor. Quien entiende mejor, decide mejor. Y quien decide mejor, tiene mayores posibilidades de ganar. Ahora el paso siguiente depende de ti. Puedes dejarlo como una idea interesante o convertirlo en una práctica constante. Puedes olvidarlo o integrarlo en tu forma de ser. Pero si eliges lo segundo, verás cómo empiezas a cambiar. Tu forma de comunicarte, de relacionarte, de liderar. Y con ello, también cambiarán las formas en que los demás te perciben, te respetan y te escuchan. Porque al final, el verdadero poder no está en la cantidad de palabras que dices. Está en la calidad de lo que eliges compartir. Y a veces, lo más poderoso que puedes hacer es no decir nada. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video.